Hola, mi nombre es César Andrés Torres, soy médico especialista en medicina de la actividad física y el deporte de la Universidad Pontificia Bolivariana. Agradezco al grupo de residentes y obviamente al posgrado por la invitación a este importante simposio. Me corresponde a mí hablar de la prescripción del ejercicio en corredores. Vamos a intentar hacer pues como un planteamiento específico, porque sabemos que la prescripción es individualizada y que dependerá mucho de cada una de las características que tenga esa persona con la cual vamos a trabajar. Específicamente, en este caso, podemos hablar de la clasificación del deportista. Inicialmente, pues tenemos que saber si es un deportista principiante que llegó a nuestro consultorio simplemente con el deseo de correr, con el deseo de empezar ese bagaje por el running, que pues, debemos tener nosotros como asesores la coherencia y la sinceridad de enfrentar a ese deportista que su objetivo inicialmente es llegar a la meta. Para eso, pues, obviamente tendremos que considerar una cantidad de factores que más adelante podemos hablar de ellos. El otro es el aficionado es el que ya está corriendo, lleva un tiempo haciendo la práctica del trote o el atletismo de fondo, pero todavía está por debajo de los tiempos del atleta avanzado, que pues, no necesariamente tendrá que llegar a esos tiempos. Hay personas que solamente quieren participar de algunas carreras o incluso no participar de ellas y tener como tal pues un bagaje, un entrenamiento como parte de un estilo de vida y un hábito deportivo, pues obviamente sin necesidad de superar algunos tiempos. Algunos otros sí querrán llegar a los tiempos del competitivo avanzado, a los tiempos mínimos estipulados, que son 3 horas 10 en la maratón, 1 hora 30 en 21K, 40 minutos en 10K y 20 minutos en 5K. Vemos que muchos de nuestros pacientes están en la categoría de aficionado y algunos ya se nos suben a competitivo avanzado. Pero finalmente está el competitivo élite que se prepara para ganar las carreras. Este sí es un deportista de altos logros que tiene pues como profesión el atletismo de fondo de resistencia y que tendrá pues en sus diferentes distancias unos métodos específicos de entrenamiento. ¿Cuáles son entonces las consideraciones de base, las condiciones de base que deben tener los deportistas? Recuerden las capacidades motoras condicionantes, la fuerza, velocidad y resistencia importantísimas para los trotadores. Recordemos que el mayor desarrollo de estas capacidades se dan entre los 12 y los 18 años, entonces es muy importante el interrogatorio saber durante esas edades si nuestros pacientes o nuestros atletas eran sedentarios cuando son recreativos o ya practicaban algún tipo de deporte, porque sabemos si tenemos una memoria muscular y una memoria deportiva que podemos nuevamente explotar. Y los otros son las capacidades coordinativas y las perceptocinéticas que dependen de la capacidad de captación y elaboración de información en sistemas como el sistema táctil, sinestésico, acústico, vestibular y óptico para poder desempeñar y poder avanzar en esas capacidades. El mayor desarrollo se da entre los 6 y 12 años, tiene mucho que ver con la iniciación deportiva y tiene mucho que ver con la estimulación deportiva en los primeros años de Empecemos entonces a hablar de la velocidad. La velocidad es probablemente una de las diferencias que se hacen entre unos atletas de élite y otros pues, que finalmente no llegan a ganar carreras o hacer los tiempos que específicamente ellos hacen. Tiene unos limitantes o unos determinantes, incluso como lo son los fisiológicos, la fibra muscular, la fibra 2B, que es de la que depende la velocidad, es poco modificable, tiene un factor genético bastante preponderante, y hay otros que son los factores físicos, como la amplitud de zancada, la fuerza de impulso, el uso correcto de la musculatura, que sí son entrenables, y estos pues nosotros podemos propender para que mejoren estos atletas y nuestros pacientes en cuanto a esta capacidad condicionante como la velocidad. ¿Cómo se entrena la velocidad? Hay múltiples estrategias y métodos. Yo traje solo tres. El método de intervalo intensivo, que son unos intervalos cortos de 1 a 8 segundos, con un porcentaje de carga del 95 al 100% según el consumo máximo de oxígeno o la frecuencia cardíaca, series de 2 a 4 y repeticiones de 4 a 6 con descansos de 1 a 1.30 y podemos hacer incluso descansos de 6 a 8 minutos entre series. Está el método de repeticiones, que es muy similar al de intervalo intensivo, pero se diferencian en tiempo de las pausas y en el carácter de la recuperación, y el otro es el alternado, donde yo tengo velocidad de 4 a 6 segundos, una pausa activa que puede ser con elevación de rodillas o zancada, y lo que yo trabajo generalmente con mis atletas es 400 metros de trote, 25 de velocidad, 25 de trote relajante, y eso hace que vayamos
generando ese alternado, metodología alternada, y podemos trabajar 4 kilómetros terminando con 2 kilómetros específicos de trote a ritmo de carrera. El otro factor que hay que trabajar es la fuerza. Recuerden que fuerza es apartar, vencer o mantener una resistencia mediante una acción o un esfuerzo muscular. Es importantísimo convencer a nuestros atletas y a nuestros pacientes del trabajo de fuerza porque definitivamente les gusta trotar, pero creen que la fuerza todo tiene que ver con el fisicoculturismo y con la hipertrofia, cosa que es completamente errada, y necesitamos la fuerza como la base para nuestro deporte. En este caso, los determinantes de la fuerza fisiológica serían el tamaño de la sección transversal del músculo, la mayor diferenciación de la unión motora y el tipo de fibra, y unos factores determinantes mecánicos como lo es el grado angular de la articulación, el grado de giro articular, la edad, el género, la temperatura muscular, la motivación, el entrenamiento y la metodología que escojamos para estos pacientes. Y finalmente dejé intencionalmente para hablar de la resistencia. ¿Por qué intencionalmente? Porque pues hay resistencia aeróbica y anaeróbica, dependerá mucho del tiempo, la intensidad del suministro de energía, pero miren qué importante. La resistencia depende de la fuerza muscular, que ya la vimos, es dependiente de la velocidad, de la técnica de movimiento, de la economía de potenciales funcionales y del estado anímico y psicológico del atleta. Entonces es muy importante que nos basemos el entrenamiento no solamente en resistencia, porque dependemos, para tener una buena resistencia, de la fuerza y la velocidad. Y es importante entonces también saber cuál es la clasificación de las capacidades coordinativas. Está la capacidad de combinación y emparejamiento, que nos permite combinar las habilidades motores automatizadas. Está la de orientación temporoespacial, importantísima cuando corremos en grupo o cuando lo hacemos en lugares o terrenos que son escarpados. La diferenciación sinestésica, que es bastante importante para el movimiento. Y llegamos finalmente entonces, después de estas características, al examen físico. Generalmente hacemos un examen físico completamente convencional, evaluamos todas las articulaciones, evaluamos todo lo que tiene que ver con la movilidad, evaluamos sistema cardiorrespiratorio, evaluamos abdomen, evaluamos la parte de antropometría, podemos prescribir para clínicos específicos para mirar cómo está la hidratación, para mirar cómo está el hígado, para mirar cómo está el riñón, cómo está la función hormonal y finalmente cómo está el músculo con una CPK. Pero también hacemos unas pruebas de campo. Estas pruebas de campo son pruebas específicas. Generalmente prescribimos la ergoespirometría en banda, la evaluación de la fuerza y evaluar el movimiento. Es importante dentro de la ergoespirometría saber que ahí podemos determinar el consumo máximo de oxígeno, la frecuencia cardíaca máxima real. Esto es una prueba de esfuerzo, pero con protocolos para atletas que nos determinarán zonas de entrenamiento, porcentaje de recuperación cardíaca. Lo podemos utilizar el espirómetro también para mirar la calorimetría y así determinar también temas de nutrición para mejorar, para determinar también la tasa metabólica y mejorar así todo lo que tiene que ver con el consumo energético. Y por último, pues el umbral ventilatorio, el BT1 y el BT2, que nos van a determinar a nosotros también las zonas de fatiga y dónde vamos a hacer esos ataques o resguardos o cuidados dentro del entrenamiento. La evaluación de la fuerza generalmente la hacemos por medio de plataformas o inclusive por medio de fotosensores que nos determinan el imbalance entre una pierna y la otra, nos pueden determinar también todo lo que tiene que ver con la fuerza en bastos, con la fuerza en basto lateral, basto medial, en gemelos, que esto nos va finalmente a dar una idea muy grande de dónde podemos mejorar, cuáles son las asimetrías, dónde podemos hacer énfasis para el entrenamiento y mejorar la zancada, mejorar la economía de carrera y obviamente la resistencia a la fuerza. La evaluación de movimiento funcional, personalmente utilizo el Functional Movement Screen, que es el FMS, es un método o una metodología que nos ayuda a mirar cómo está la parte específica funcional del movimiento. Evalúa sentadillas, pasos sobre valla, evalúa estocada, movimiento del hombro, evalúa el levantamiento de la pierna, flexión, estabilidad rotacional y como ven es una evaluación global para determinar cuáles son los factores a corregir en nuestros pacientes. ¿Cómo empezar entonces? Lo inicial es saber cuál es nuestro objetivo en la eficiencia del movimiento. Y para esto traigo este pequeño dibujo donde hablamos en el cuerpo y lo podemos dividir en la parte superior, donde está la parte de estabilidad, en lo que tiene que ver con hombros y escápulas, la movilidad en el tórax, dada también por hombros y obviamente por todo lo que tiene que ver con la columna torácica y la expansión de nuestra caja torácica para la respiración. En la pelvis tenemos una parte de estabilidad dada por la columna y la pelvis misma y una parte de movilidad dada por la pelvis y la cadera, la estabilidad que nos genera la rodilla y la movilidad que nos genera pie y tobillo.
Si lo pasamos ya a una imagen específica de lo que es la acción o el gesto deportivo, miramos cómo la estabilidad nos la da la columna cervicodorsal y el hombro, dando también como tal la movilidad del hombro y todo lo que tiene que ver con pues, el tronco, la parte dorsal y torácica. Pues, cuando hablo de torácica es en el movimiento que se da en la expansión pulmonar y de la parrilla costal cuando hacemos la respiración para la ventilación. En la pelvis podemos tener la parte de movilidad dada también por columna pelvis y estabilidad por columna pelvis, movilidad en caderas, estabilidad en rodillas, movilidad en tobillos. ¿Qué hacemos? Activamos el sistema nervioso central para generar movilidad y estabilidad. ¿Cuáles son entonces los objetivos de entrenar la fuerza en el trote? Lo primero es generar energía, lo segundo es propulsar y mejorar esa propulsión y lo tercero sería estabilizar los movimientos con la mayor eficacia posible. Si vemos estas definiciones, miramos que para propulsar estamos hablando de movilidad y para estabilizar movimientos con la mayor eficacia posible estamos hablando de estabilidad, que son los conceptos de las dos diapositivas anteriores. Entonces, para entrenar movilidad y estabilidad es básico el entrenamiento de fuerza. ¿Qué es entonces resistencia a la fuerza? La resistencia a la fuerza es vencer una resistencia durante un largo periodo de tiempo, es la capacidad de utilizar la energía para realizar una tarea en un tiempo determinado, que es lo que hacemos nosotros cuando corremos, cubrir una distancia en un tiempo específico, pero con dos objetivos: no agotarnos o agotarnos lo menos posible, mantener una velocidad constante y no sufrir un colapso. Es primordial entrenar tanto los grupos musculares grandes como los grupos musculares pequeños. ¿Por qué? Porque esto va a generar equilibrio en el movimiento, en la estabilidad, en la resistencia y en la energía. Volvemos a los conceptos de movimiento y estabilidad. Si solo entrenáramos los músculos o los grupos musculares mayores, esto generaría aumento en la dominancia del que es mayor, aumento en la debilidad en el más débil, generar alteraciones posturales, aumentar el índice de lesión y aumentar contracturas, rigidez y retracciones. Para este deporte entonces hay que trabajar fuerza, hay que trabajar resistencia a la fuerza, pero en un general funcional de un cuerpo total para músculos grandes y músculos pequeños. Si hablamos de memoria muscular, es la que nos permite aprender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto para cada movimiento. Esto se enseña desde el principiante hasta el atleta élite. ¿Por qué? Porque es el que nos va a determinar esa memoria cuando estamos haciendo las cosas bien en una zancada, cuando las estamos haciendo mal, cuando estamos cambiando nuestro ritmo de carrera por una lesión, por un dolor, por una incomodidad en los zapatos, por una fatiga, y eso pues nos va a permitir reformatear, corregir, cambiar y como tal disminuir el índice de lesión. Tener en cuenta la pisada. También dentro de nuestra asesoría o nuestro examen físico hacemos un énfasis en la pisada, no solamente en qué tenis está usando, sino cómo es la pisada y tener en cuenta todas esas fases: la zancada, la colocación de la pierna, la elevación de la rodilla, el despegue, la movilidad del brazo, la postura del cuerpo. Y en esa fase de apoyo, suspensión, vuelo y nuevamente apoyo, cómo se comporta nuestro atleta desde el punto de vista postural para pues, no solamente escoger unos buenos zapatos, sino también mirar cómo está la técnica en nuestro deporte. ¿Cuáles son los errores en la forma? Aunque la forma natural de caminar puede ser talón punta, para el trote aumentar la fase de vuelo es muy importante. Si yo aumento la fase de vuelo, pues estoy aumentando la propulsión y eso hace que disminuya los tiempos de carrera. Entonces es importante trabajar en medio pie y antepié, pero ahí hay unas discusiones donde pues, los que asesoramos atletas sabemos la dificultad que hay para cambiar esquemas en pacientes adultos cuando veníamos haciendo actividades específicas en una técnica específica. Y no quiere decir que siempre tengamos que hacer lo mismo, sino que hay que evaluar muy bien si el primer paso es cambiarle el modo de trotar o si el primer paso primero es organizar la maquinaria central y posteriormente empezamos a hablar de cambios en la parte técnica. Si yo aterrizo en el talón, voy a generar inestabilidad, voy a concentrar la fuerza del cuádriceps, eso me hace que genere un ritmo más lento, me limita el trabajo del pie y me impide la activación completa de la pierna posterior donde están los gastrocnemios y el sóleo. Eso hace, y además de eso, implantar relevo. Eso hace que, pues obviamente, yo vaya a tener más dificultades para mejorar en tiempos. Si hago la zancada más larga creyendo
que con eso voy a mejorar, sin una técnica específica, eso me puede dificultar el apoyo en el medio y en el antepié, me puede inestabilizar la rodilla y eso puede generar lesiones, me puede inestabilizar la cadera y el glúteo y me puede generar unas entesopatías, tendinitis o incluso fracturas por estrés en el cuello femoral. Entonces es muy importante que la técnica se trabaje con el primer contacto en el medio pie y obviamente a medida que se vaya especializando habrán unos que lo hagan más en antepié y determinar también cuál va a ser el calzado específico para esa práctica deportiva en estas condiciones. ¿Cuántos kilómetros correr por semana? Hay varias categorías o varias clasificaciones. Entonces, les traje algunas. Aquí habla que si es un principiante de 10 a 20 kilómetros, puede hacerlos en 3 a 4 veces por semana, 4 a 5 kilómetros por día. Eso nos va a servir para activar y mejorar el sistema aeróbico. Si es un aficionado, 20 a 30 kilómetros a la semana, en 3 a 4 salidas, corriendo 7 a 8 kilómetros al día, sumando trabajo de técnica y fuerza. Ahí ya hablamos un poquito más de la técnica y la fuerza. En el competitivo avanzado pueden ser de 30 a 60 kilómetros, saliendo 4 a 6 veces por semana para correr 8 a 15 kilómetros al día. Técnica 2 a 3 días, siempre previo a una de las sesiones de trote trabajamos la parte técnica y en el competitivo élite algunos corren hasta 80 kilómetros y algunos utilizan la teoría del 80-20, 80% baja intensidad, 20% alta intensidad. Pero si lo fuéramos a hacer dependiente de carreras, existe una clasificación que nos habla, si voy a correr 5K y soy principiante, voy a hacer de 10 a 20 kilómetros a la semana, si soy aficionado de 20 a 40, si soy avanzado de 50 a 80, si soy élite de 90 a 120. Es bastante para correr solo 5 kilómetros, pero tanto el avanzado como el élite lo que hacen es buscar velocidad. En 10 kilómetros es muy similar, 20 a 40 en el principiante, aunque ya es el doble, aficionado de 40 a 60, avanzado de 50 a 90, élite de 100 a 160. La distancia de 21 kilómetros, un principiante de 30 a 50 kilómetros, ojo, no la primera semana, tiene que tener un periodo de adaptación. Generalmente habla un documental bastante rico en conocimiento, Running, la gran obsesión, que para uno correr una carrera de 21K, debe haber corrido varias de 10K y para correr una de 42 como mínimo 7 de 21 y que es la maratón la que lo llama uno y no uno quien busca la maratón. Es muy común encontrar en nuestros consultorios las personas que llegan, yo quiero correr una maratón porque ya compré los tiquetes y voy con los amigos de la oficina. ¿Tú has corrido alguna vez? No, yo no he corrido ninguna vez. Entonces creo que es una muy mala elección, puede acompañar a los amigos, puede inclusive llevarles el refrigerio al final, pero no es ideal que una persona que no esté preparada empiece corriendo una maratón porque corre bastantes riesgos. Es importante también cuando las personas hablan de maratón, que sepan que es una maratón y cuántos kilómetros tiene, que son 42 kilómetros, 195 metros, no que una maratón es de 5 kilómetros o voy a correr una maratón de 10K, no. Eso tiene unos términos específicos, yo voy a correr 5K, 10K, 21K, que es media maratón, o 42K, que es una maratón completa, y es importante para ellos. Si yo ya tengo una distancia de 42 kilómetros, tengo que empezar mirando si el principiante es capaz de hacer 40, 60 kilómetros, el aficionado 50-80, el avanzado 80-130, el élite de 140 a 220 kilómetros por semana. ¿Cómo trabajamos entonces el calentamiento en el plan diario de entrenamiento? Lo ideal es que hagamos movimientos específicos, pero ¿qué hacer? Generales específicos, dirección de movimiento lo hacemos lineales o multidireccionales, para coordinación de movimiento lo hacemos estáticos o dinámicos, si quiero trabajar velocidad de movimiento hago lentos o rápidos, si hago fuerza de los movimientos lo hago a mínima intensidad o lo hago a máxima intensidad. La progresión específica es, primero, trabajar de lo general a lo específico en la parte del movimiento, de lo lineal a lo multidireccional, de lo bipodal a lo unipodal, de lo lento a lo rápido y de lo mínimo a lo máximo. Si vamos progresando gradualmente dentro de lo que es el calentamiento y la preparación del movimiento, pues obviamente cuando lleguemos al momento de carrera vamos a ver los beneficios. ¿Qué es entonces la preparación del pilar? Es integrar la movilidad y la estabilidad de cadera, tronco y hombros. Lo que hablamos inicialmente ya se va a ir enlazando con este tema. Luego pasamos de la preparación del pilar, donde hago masaje con foam roller, hago estiramiento dinámico y hago trabajos de movilidad y estabilidad en el core o en el pilar, pues ya paso a la preparación del movimiento, donde voy empezando a aumentar la temperatura, voy activando, hago ya el estiramiento o la elongación dinámica, empiezo a integrar el movimiento y genero una activación neuromuscular para poder específicamente después trabajar el gesto. Y ahí paso a hacer, puede ser trabajo de pliometría, una conexión entre el entrenamiento del deporte a través de la fuerza y la velocidad. Eso me va a dar muchísima más potencia y probablemente me va a aumentar el paso de carrera
Después trabajo movimientos de agilidad, agilidad lineal, luego trabajo agilidad multidireccional, que tiene unas condiciones reactivas y no reactivas, y eso lo que hago es poder optimizar la transferencia en el deporte y ya posteriormente si salgo a hacer mi kilometraje específico. Cuando hablo de movimientos generales, yo hablo de movimientos de sacada, inclusive saltos, si hablo de movimientos de cadera, los puedo hacer con minibandas. La integración del movimiento, ya trabajo técnica, todo lo que tiene que ver con la marcha, el paso específico, la aceleración, y después trabajo la actividad neural, donde hago giros, puedo hacer entrenamiento con zancada, pero lo puedo hacer con vallas, vallas pequeñas o vallas grandes, y trabajo zancada lateral, zancada anterior, y esto me va a ayudar posteriormente en la parte técnica a generar una memoria neuroreactiva que pues obviamente me va a potenciar en el movimiento durante. Desarrollo sistemas energéticos, lo puedo hacer en máquinas dentro del gimnasio y lo puedo hacer en el campo ya específico. Trabajo capacidades aeróbicas y anaeróbicas, movimientos enfocados a la demanda del deporte, en este caso del trote, y a las necesidades del atleta, dependiendo de la clasificación que tenga de él. Y pues siempre es muy importante la parte regenerativa, es optimizar la adaptación al entrenamiento mediante la recuperación, alimentación, hidratación, trabajos de masaje, relajación y obviamente los trabajos en agua y la crioterapia. ¿Cuáles son entonces las conclusiones de la preparación del movimiento? Y es que debo considerar patrones de movimiento primarios, intensidad de los mismos en relación a la capacidad del atleta, y esto me va a ayudar a mejorar el desempeño de manera inmediata y a largo plazo puede ser comparada mucho mejor con lo que era el tradicional calentamiento. ¿Cuáles son las conclusiones finales? Entrena de acuerdo a los requerimientos de tu deporte. El entrenamiento debe reducir el riesgo de lesiones deportivas, el entrenamiento debe incrementar el desempeño atlético y si entrenamos músculos nos olvidamos de los movimientos, pero si entrenamos movimientos nunca nos olvidaremos de los músculos. Es básicamente la prescripción del entrenamiento, ya hay que especificar e individualizar en cada una de las personas que tengamos a cargo cuál va a ser entonces ese entrenamiento específico que vamos a hacer dependiendo las distancias, las capacidades y las evaluaciones o exámenes que hagamos. Esto era todo lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias.